Estamos con el tema buscando a los perdidos. Entonces, quiero poner dos preguntas para desarrollar un poquito. La primera pregunta es, ¿dónde están los perdidos? Porque si tenemos que salir a buscar lo que se perdió, tenemos que preguntarnos dónde están. No es muy difícil en nuestro país descubrir dónde están los perdidos. Andan por todas partes, en las calles, en las plazas, en el campo, en las escuelas, en las facultades, en los distintos lugares de trabajo, en los lugares donde se hacen deporte, están en las estaciones de los trenes, de los colectivos, están en los distintos comercios, en los lugares como aquí en nuestra ciudad donde vivimos, encontramos gente en el campo, en los cerros, en el río, hay localidades por todas partes. Por todos lados vemos a personas que están perdidas, que todavía no escucharon de Jesús. Entonces, tiene que surgir la segunda pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al verlos? Porque de hecho lo vemos, pero a veces no tenemos ninguna actitud. Los vemos, nos damos cuenta que están, pero bueno, no hacemos nada. A veces sí, a veces no. Entonces tenemos que ver cuál tiene que ser nuestra actitud. Y me gustaría que leamos juntos en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Ahí encontramos la conocida parábola del buen samaritano. Dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo.
Vamos a sacar algunas cosas de esta parábola. Lo primero, vemos que este hombre iba de una ciudad a la otra. Cuando uno se mueve de un punto al otro, de una localidad a otra, seguramente hay algo que motivó ese traslado. Nosotros normalmente nos movemos de un lugar a otro y siempre que hacemos esta movilización es porque tenemos algunos objetivos. Puede ser que nos trasladamos para trabajar, para comprar algo o también para descansar cuando vamos de vacaciones. Acá vemos a este hombre que iba de un lugar a otro, o sea que vemos que alguna tarea, alguna misión este hombre tenía. Y ahí estaba este pobre desválido ahí que había sido asaltado por ladrones. Ya habían pasado 2 personas que lo habían visto, pero siguieron de largo. Ahora vemos que el buen samaritano se detiene. Dice, viéndolo, esto es lo segundo que notamos aquí, viéndolo fue movido a misericordia. Hay algo que tiene que estar en nosotros. Hay algo que produce en nosotros el detenernos y ser movido a misericordia. Ese algo es la compasión. Sentir por los perdidos lo mismo que sentía el Señor Jesús. Viendo las multitudes, sintió compasión por ellas. Tenemos que ver a las multitudes, tenemos que ver a un hombre, a una mujer, de la misma manera que los ve el Señor. Y vamos a ser movidos a misericordia. ¿Y qué es lo que hace? Lo tercero que hace es que se acercó. No podemos pretender comunicar algo a la distancia. Lo podemos hacer. Y de hecho hemos utilizado medios y recursos y bueno, y de muchas maneras hemos tratado y tratamos de comunicar el mensaje que tenemos que comunicar. Pero es más fácil cuando nos acercamos. Podemos hacernos entender mejor y a la vez demostrar el afecto. El afecto que Dios ha puesto en nosotros para con ellos. Porque nosotros amamos a los pecadores. Aborrecemos el pecado en cualquiera de sus maneras y no justificamos ninguna actitud pecaminosa. Al pecador lo amamos. Y dice que este hombre se acercó, vendó sus heridas poniéndole aceite y vino. Cuando este buen samaritano se acerca, no se asusta por la situación con la cual se encontró, sino que comenzó a servir a esa persona. Trató sus heridas, lo limpió, le puso un vendaje. Este hombre tenía aceite, tenía vino. Y yo a veces le pregunto a los más jóvenes y me pregunto a mí mismo, ¿qué llevas en tu mochila? Normalmente nos movilizamos de un lugar a otro y siempre andamos con una mochila, con algo, porque bueno, tenemos que llevar algunas cosas. ¿Qué hay en tu mochila? ¿Vos salís a la calle preparado para pescar? ¿Y para encontrar lo que se perdió? ¿O simplemente salimos porque hay que ir a trabajar, porque hay que ir a la facultad, o porque hay que ir a comprar
mercadería al supermercado, tenemos que salir siempre con los elementos de la pesca, de la búsqueda, porque esa es nuestra gran tarea, encontrar lo que se ha perdido. Entonces en la mochila puede haber algunas cosas que nos pueden ayudar, Nuevos Testamentos para regalar, algunos tratados bíblicos para entregar, algunos textos bíblicos, algún apunte. Ahora, la pregunta más correcta sería, ¿qué hay en nuestro corazón? Porque puede que en nuestra mochila estén todos esos elementos, pero tal vez en nuestro corazón no hay lo que tiene que haber, entonces terminamos haciendo tareas en forma automática, como cumpliendo con un reglamento, con un requisito o con un programa. ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque desde nuestro corazón tiene que brotar la compasión. Pablo dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando recibimos el Espíritu Santo recibimos unción, recibimos poder para ser testigos. Pero también el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Y un corazón lleno del amor de Dios, cuando ve a los pecadores, le brota una compasión y le entra una desesperación para que ese apartado, para que ese pecador pueda escuchar el mensaje del Evangelio del Reino. Cuando nos acercamos a lo que estamos buscando, la situación no nos tiene que asustar. Nos encontramos con situaciones que a veces ni nos viene a la imaginación. Las personas están muy mal. Están mal espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Están con necesidades materiales, psicológicas. Están mal. No conocen a Dios. Están apartados. Ellos no saben del amor de Dios. No saben de la ternura del Padre. No saben del abrazo de los hermanos. No conocen la palabra de rectitud. Y no nos tiene que asustar la situación, sino que hay que acercarse y hay que poner manos en el asunto. Pero toda esta acción tiene que ser movilizada por el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones. Toda esta movilización tiene que ser movilizada por la compasión. Dice que lo atendió, lo puso en su cabalgadura y él siguió caminando. Cuando nos involucramos en el hacer de Dios, muchas veces, casi siempre, nuestros planes se ven afectados. Nuestros planes se ven modificados porque nos encontramos con el prójimo que estaba necesitado. Jesús nos habló de organizar nuestras vidas alrededor de Él y del Evangelio. Aquel que no pierde su vida a causa de mí y del Evangelio.
Tenemos que organizarnos alrededor de Él. Nuestra gran meta, nuestra meta, llegar a ser como Jesús. Entonces todos nuestros planes tienen que estar detrás de la gran meta y son afectados nuestros planes y nuestros programas son afectados por Jesús cuando queremos ponernos en la búsqueda de los perdidos. Lo llevó a un hospedaje, lo cuidó y dice que otro día pagó sus gastos y dijo que lo dejó al cuidado de una persona y dice, cuando yo vuelva, cualquier otro gasto que se haya originado, me hago cargo. Cuando nos ponemos en la obra del Señor, también tenemos que estar dispuestos a asumir gastos, porque hay que viajar, hay que ir a un lugar, hay que ir a otro, hay que a lo mejor ir a ver a alguien, pero llevar la comida porque ese alguien no tiene comida. O a lo mejor lo vemos con severas necesidades y hay que dejar una ayuda, una ofrenda. Si te vas a dedicar y si nos vamos a dedicar a buscar los que se perdieron, bueno, vamos a invertir nuestra vida en esta hermosa tarea. Ahora esta parábola comienza con una pregunta. ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? El Señor desarrolla toda la parábola y al final Jesús pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete de la ley dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Amando a Dios y amando al prójimo, usando misericordia con el prójimo. Tenemos que estar dispuestos a que el Señor cambie nuestros planes. Esta es nuestra gran tarea, anunciar a Jesús a todas las personas. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, amén. Estos textos en nuestras Biblias aparecen debajo de un título que dice la Gran Comisión. Está en Mateo, está en Marcos, está en Lucas. También en Juan hay versículos que tienen que ver con esta Gran Comisión. Y también en Hechos encontramos parte de esta Gran Comisión que el Señor nos envía a hacer. A mí me gusta a veces leerlo todo junto, porque hemos aprendido que cuando el mismo tema en las Escrituras está abordado en 3 o 4 partes diferentes, tenemos que verlo como un cuerpo de 4 o de 5 cuerpos, y de 5 caras, y tenemos que verlo desde todos los puntos de vista. Si no tenemos una figura o una idea parcial de ese cuerpo. Entonces, a mí me gusta pensar, Jesús dijo, de la misma manera que me envió el Padre, yo os envío a vosotros en el poder del Espíritu. Esto dice en Juan. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Hermanos míos, vayan
y predíquenle a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y ese que se bautiza es un discípulo, y a ese discípulo hay que enseñarle a guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado a guardar. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre van a echar fuera demonios, en mi nombre van a orar por los enfermos, en mi nombre van a obrar milagros. Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño, van a resucitar muertos. O sea que estas señales van a seguir a los que creen. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Si nosotros haríamos algunas preguntas a Jesús sobre estas últimas palabras. Maestro, pero ¿desde qué posición vos nos estás dando esta instrucción? Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y maestro, ¿y con qué poder nos vamos a mover? Yo los envío en el poder del Espíritu. ¿A quién tenemos que hablarle, maestro? A todas las criaturas. Y con los que creen, tienen que bautizarlos. Porque esos son, después de bautizados, son discípulos. Y ustedes tienen que hacer esto a todas las naciones. Y a los discípulos les tienen que enseñar. Maestro, ¿qué le tenemos que enseñar? Mire, tienen que enseñarle no a que sepan, tienen que enseñarle a que guarden todas las cosas, tienen que enseñar la doctrina, el sermón del monte. Bien, maestro, y con los enfermos, y si hay algunos con espíritus inmundos, maestro, y si la gente necesita milagros, maestro dice, no se hagan problema. Estas señales los van a seguir a ustedes. Bien, maestro. Una pregunta, maestro. Y lo hacemos acá en nuestra ciudad. Y el Señor nos dice, en esta ciudad, en la ciudad de al lado, en la provincia de al lado, y hasta lo último de la tierra. Ah, bien, maestro. Y maestro, discúlpame, pero cuando me vaya siendo grande, a medida que vaya ya cumpliendo los años, ¿cuándo cesa esta tarea? Y yo voy a estar con vos todos los días, hasta el fin. ¿Hasta el fin de tus días en la tierra o hasta el día que yo regrese? Así que el Señor nos envía a todo lugar habitable. El Señor nos envía a trastornar el mundo entero. El Señor nos envía a abrazar, a escuchar, a comprender, a consolar, a amar. El Señor nos envía a sanar heridas. El Señor nos envía a llevar la vida donde no está. Y esta tarea es preciosa y es para todos los santos. Y tenés que creerlo.
Tenés que creerlo. Tenemos que abrazar esta tarea. A veces nos vemos desbordados. Señor, hay situaciones que no sabemos cómo enfrentarlas, pero Él da sabiduría. Él cambia los planes. Él nos capacita. Él nos envía. Él nos empuja por medio del poder del Espíritu a que seamos testigos. Tenemos que convencernos que somos sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Todos tenemos que predicar el Evangelio. Todos tenemos que prepararnos para formar discípulos hasta el día que Él nos retire de la escena. Señor, te damos muchas gracias. Oh Padre, porque tu Espíritu ha venido sobre nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque hay una unción para salir a buscar a lo que está perdido. Señor, te damos gracias porque tenemos palabra de vida eterna. Señor, Padre, en un mundo desconsolado podemos ir a consolar, en un mundo desorientado podemos ir a orientar, en un mundo desesperado podemos ir a llevar esperanza. Bendito es tu nombre, Señor, y gracias por poder, Señor, compartir con mis hermanos palabra tuya. Señor, pero seguí hablándonos, seguí hablándome a mí. Señor, hay tanto aún para aprender, hay tanto para alcanzar. Oh Dios, seguí abriéndonos puertas para predicar el Evangelio en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La tumba vacía es nuestra casa.